un economista que uno podría definirlo como ortodoxo, más liberal tal vez, como Marcelo Lescano, referente de la consultora Catalaxia, que ya esa definición la tuve que googlear porque no la conocía, y cuando la googleo infiere, ¿no?, una onda pro mercado. Y por otro lado está Rubén Cerrulla, un amigo de la casa, también economista, pero heterodoxo, uno podría decir un economista popular, o Nakampop, por simplificar las definiciones de las distintas vertientes económicas. Charlando con ellos fuera del aire, fueron compañeros en la facultad, ambos fueron compañeros, no en la militancia peronista justamente, pero sí fueron compañeros en la facultad, y hasta se sentaban juntos, armaban proyectos juntos, pero aún así, pese a eso, ¿qué terminó ocurriendo? ¿Qué terminó pasando? Tienen lecturas tan diferentes, casi contrapuestas, respecto de lo económico. Vamos a presentarlos. Marcelo, Rubén, gracias por venir. Gracias Roberto, gracias Rubén, un placer estar acá, gracias por la invitación. Exactamente, bueno, también un gusto como siempre por la invitación, y también un gusto tenerlo a Marce ahí. Bien. Que nos cruzamos allá en la facultad, en la época de la facultad. ¿Hace cuánto, se acuerdan? No, pero hace bastante. Hace bastantes años. Hace más de 10 años. Claro. Sí. ¿Y qué les pasó, muchachos? ¿Qué pasó que tienen miradas tan antagónicas desde el plano económico? Bueno, creo que es una virtud de la universidad, ¿no? Que pueden salir personas con miradas distintas, ¿no? A pesar de tener una formación única, ¿no? Ajá, y eso que se sentaban juntos y que hacían proyectos juntos. ¿No se peleaban en ese entonces? No, por ahí discutíamos con los profesores. Ajá. Por alguna cuestión que no nos parecía, y bueno, debatíamos ahí. Yo creo que también ahí la facultad, si bien por ahí te delinea algunas cuestiones más teóricas, vos la práctica la haces en la realidad, digamos, en el día a día. Entonces por ahí también eso te va sirviendo a vos para definir y hacia qué camino tomar, ¿no? Si es hacia la ortodoxia, si es más hacia la heterodoxia. Y bueno, uno empieza a leer, si bien uno lee todo, después uno define qué quiere ser, ¿no? Ajá. Arranco, si les parece, con un disparador del plano local. Se conocieron durante la semana los datos estadísticos que difundió el INDEC respecto de la pobreza en relación al primer semestre de este año 2023, y que arrojó algo que es preocupante, un 60,3% de pobreza en el Gran Resistencia. ¿Qué consideración tienen respecto de esto? El Chaco, a través del gobierno de Capitanich, hizo una presentación formal cuestionando el sistema metodológico. ¿Tienen alguna observación respecto a esto? ¿Es atendible el reclamo del gobierno de Capitanich? ¿Qué consideras, Marcelo? Mira, creo que es muy acertada digamos, el pedido de revisión metodológica. En este caso particular fue para Chaco, ¿no? Pero te decía el otro día en privado que esto también pasaba antes, por ejemplo, en el gobierno de Macri con Corrientes, ¿no? Y ahí lo que fallan son los métodos en el relevamiento de la información, y las no respuestas tienen una alta influencia en el indicador final, ¿no? La verdad que son muy volátiles, y si vos analizás la estructura productiva, los salarios, la cantidad de empleo que hay entre una provincia y otra, somos muy parecidos entre Chaco y Corrientes. No puede haber una disparidad tan grande en los indicadores como este. Casi el doble tiene, ¿no?, de pobreza Chaco que Corrientes. ¿Compartís entonces en esto, Sí, Marcelo? así es. ¿Con Marcelo? Sí, así es, coincido. De hecho, es demasiada la diferencia. Por lo tanto, a mí me parece que hay que revisar cómo fueron establecidos esos índices. De hecho, hay muchos índices que se toman en cuenta con las encuestas permanentes de hogares que se tuvieron en cuenta el año pasado, el año antepasado. Entonces, hay que ver también, hay que analizar mucho qué se toma como base, el año base, creo que para la constitución de ese índice. Entonces me parece que hay que revisarlo, y también, de hecho,
creo que hay que modificarlo también, ya voy a decirlo, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que o sea, de hecho el índice de pobreza hay muchas formas de medirla, pero una es teniendo en cuenta el ingreso y la canasta básica total. Ahora, esa canasta básica total, por ejemplo, no tiene en cuenta los alquileres. ¿Sí? Si bien tiene varios servicios. No es un dato menor eso, ¿no? Y no es un dato menor, digamos. Totalmente. Exactamente, que hoy te ocupa en el presupuesto entre un 30 y un 35% tranquilamente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vos sabés que Rubén, durante la semana, y Marcelo, hablábamos con Alejandro Pegoraro en A Todo Nada, nuestro compañero del panel de ese programa en Chaco TV, y él hablaba, el referente, además, a Alejandro de la consultora Politicón, él hablaba de una sobrerepresentación de los consultados en Corrientes, por ejemplo, de los estratos sociales medios, medio altos, y a la vez había una especie de sobrerepresentación de los sectores más bajos acá en la provincia de Chaco, que en cierta forma explicaba lo que pasaba en Corrientes y lo que pasa tal vez en Chaco y lo que ocurre en Formosa, en donde también puede definirse esa sobrerepresentación de los sectores medios altos. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay una cuestión de mala praxis, se podría decir, en cuanto a las mediciones, Marcelo? Sí, justamente por eso te decía, la cuestión de los encuestadores, ¿no? Es fundamental. Tenés descuidado aún el relevamiento de los datos, es fundamental en un trabajo estadístico, ¿no? Si el muestreo está mal, vos tenés el muestreo como una medida teórica y después llevarlo a la práctica, digamos, es fundamental. Porque si vos, por ejemplo, tenés una muestra representativa donde tengas representado a todos los estratos sociales, pero resulta que los estratos más altos te respondieron y los de abajo no, vas a tener menos pobreza. Y si es al revés, vas a tener más pobreza, ¿no? O sea, hay que ver cómo están salvando esas no respuestas, digamos, de determinados sectores, ¿no? Que influyen significativamente en el resultado, claramente está. Bien, el primer tema, no hubo debate, en realidad hubo más coincidencias, el tema de las mediciones de pobreza en Chaco. Ahora, el siguiente disparador me parece interesante también vinculado con esto es, ¿y por qué Chaco, suponiendo aún, dando el margen de que las mediciones de pobreza no son tan fehacientes, estas que hizo el INDEC, o por lo menos que son discutibles algunas mediciones, ¿por qué Chaco, por qué a nivel país hay un 40% de pobreza? Uno contrastaba, la escuchaba, por ejemplo, a Miriam Bregman, la candidata presidencial por el Frente Izquierda, y ella recordaba que antes de la llegada de la dictadura militar, Argentina tenía entre un 4 o 5% de pobreza. ¿Qué ha pasado para que Argentina pasara de 4% de pobreza antes de la dictadura y actualmente esté en 40% en indicador de pobreza? A mí me parece que tiene que ver con... Son varias las causas, pero una de las causas principales tiene que ver con esta puja distributiva y la acumulación de riqueza. Creo que no se ha trabajado muy fuertemente y de hecho, si uno analiza los datos, por ejemplo, uno ve que el 10% de la población con mayor cantidad de ingresos acumuló casi un tercio de la riqueza total, ¿sí? Estamos hablando de que el ingreso más del decil más alto, ¿sí? Superó 19 veces, por ejemplo, al decil más bajo, digamos. Es decir, que se fue acumulando riquezas en unos pocos. Entonces creo que y como la pobreza se mide entre el ingreso y la canasta básica total, es decir, como lo que puede consumir o lo que puede comprar una familia tipo, si vos tenés una acumulación de riquezas y una pérdida de poder adquisitivo de ese decil más bajo, por supuesto que la pobreza va a aumentar, digamos. Entonces creo que no se ha trabajado más fuertemente en la distribución de riquezas. Después de la pandemia, muchos de los sectores concentrados de la economía se siguieron concentrando. Entonces eso también hizo que los sectores más pobres sean más empobrecidos y los sectores más ricos queden, digamos. O sea, hoy tenés entre 8 o 12 empresas que acumulan casi entre el 80 y el 90% de la producción y comercialización de alimentos, y así como eso tenés, como decía,
el decil más alto cobrando 19 veces más que los deciles más pobres, digamos. Entonces creo que ahí tenés una de las razones de por qué la pobreza aumenta, ¿no? Ajá. ¿Compartís esta lectura que hace Rubén, Marcelo? No. Bien, eso es lo que me gusta. Ahí me gusta, ahora sí me gusta. Ahora me está gustando. No, bueno, yendo al análisis histórico, como decía un poco, que es cierto lo que dice Miriam Bregman, ¿no? Más allá de las discrepancias que podamos tener, lo cierto es que en Argentina la pobreza pasó, digamos, se ha incrementado permanentemente. Vos pasaste, por ejemplo, después de la hiperinflación de Alfonsín, pasaste a tener una media en los 90 que fue oscilando ahí entre un 25%, que después, en lo largo digamos, del proceso del primer gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, nos dimos cuenta que la pobreza tiene un piso de un 25%, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a subir. Ahora, ¿a qué se debe eso? Se debe a que venimos acumulando una cantidad de medidas desde los procesos militares y en el proceso democrático, que ha ido socavando el ingreso o la posibilidad de generar ingreso de las personas, ¿sí? Imagínate que allá en el golpe de Onganía y demás, se ponen como obligatorio que las personas aporten para las obras sociales. Después viene el IVA en los 70, ¿sí? Venís sumando impuestos. Después viene el Mercosur, cerrás la economía. Entonces, todo eso hace que las personas tienen que pagar más impuestos, pueden comerciar menos, porque cerrar la economía implica que unos pocos que tienen la habilitación del Estado para comercializar pueden comprar. Entonces, vos comprarte una remera en Argentina te sale el doble o el triple de lo que te puede salir en el exterior. Entonces, una persona de bajos ingresos en Argentina está pagando por una remera de mediana calidad como que si fuera de alta calidad en otro lugar. Claro, la he escuchado durante la semana a Marina Dal Poyetto y ella decía, eso tiene que ver seguramente con la estabilización de los precios relativos, ¿no? Después lo discutimos si quieren, porque hay algunas cuestiones interesantes que también plantea la economista en el orden nacional, en cuanto a que ya no hay tiempo para gradualismos en nuestro país desde lo económico, y marcaba incluso el punto de la estabilización económica, el plan de estabilización económica que es sumamente necesario en lo inmediato en nuestro país, pero lo vamos a charlar después de la pausa. Vamos con el debate entre Marcelo Lescano de la consultora Catalaxia, Rubén Cerrulla, economista y un amigo de la casa y además una línea heterodoxa dentro del rumbo económico, de la lectura económica, y tienen miradas antagónicas. Se sentaban juntos en la Facultad de Ciencias Económicas. Eran compañeros que trabajaban juntos los distintos trabajos prácticos y que hoy difieren sustancialmente de la mirada económica del país. Y por eso lo tenemos acá. Por otro lado, yo mencionaba antes de la pausa que Marina Dal Poyetto, lo pasábamos también recién con la charla que teníamos con Joaquín Ríos, y la economista nacional Marina Dal Poyetto había dicho hace un tiempo en TN, marcaba la necesidad de un plan de estabilización, ya no hay tiempos para gradualismos, advertía respecto de lo que se viene en lo económico en nuestro país Dal Poyetto, pero también Dal Poyetto en TN marcaba algunos parámetros económicos que tenía nuestro país allá por el 2015, cuando Cristina Fernández finalizaba su mandato. Esto decía Dal Poyetto al respecto. Sí, con Daniel Carter escribimos el libro Tiempo Perdido, que era la herencia, el manejo de la herencia, el manejo de la herencia de la herencia, y ahora es el manejo de la herencia, de la herencia, de la herencia, de la herencia. O sea, seguimos discutiendo herencias. En 2015 vos tenías crédito, hoy no hay crédito. En 2015 los pesos que sobraban en la economía no estaban indexados, hoy devengan tasa de interés. En 2015 la inflación corría al 1,5% mensual, hoy corre al 11% mensual. En 2015 la distorsión de precios relativos era parecida a la actual, pero el salario formal estaba 20 puntos arriba, el informal estaba 40 puntos arriba, y la brecha es en promedio el doble, y hoy es 3 veces la que tenías en ese momento. Bien, por eso.
Bueno, por eso uno se pregunta, ¿estábamos tan mal en el 2015? La sensación era que estábamos, como dirían los españoles, de puta madre y nunca nos avisaron. ¿Cuál es tu lectura? ¿Estábamos tan bien y no nos dimos cuenta? Mira, Argentina, si vos la mirás hacia atrás, puedes decir, mañana vas a estar peor, digamos, ¿no? Aprovechó y pues mañana vas a estar peor, digamos, si hace Claro. una mirada retrospectiva, ¿no? O sea, porque si lo mirás en el 90, también estabas mejor, en los 70 también estabas mejor, o sea, hace 40, 50 años que venimos cayendo sin importar. Mira, pasamos de gobiernos militares, radicales, peronistas, otras coaliciones, ¿no? Y la caída no se detiene. O sea, hay algo que es sistémico, que tenemos que cambiarlo, ¿no? Ajá, tenemos que cambiar esa cuestión sistémica, dice Marcelo. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Bien. ¿Pero por qué no estoy de acuerdo? Porque parecería que todas las veces lo que plantea Marcelo es mirar hacia adelante, es mirar hacia estar peor, digamos. Y si mirás, si tenés esa mirada, y la verdad que vamos a tener pocas esperanzas, digamos. Creo que nosotros, sí, Argentina, tenemos que saber que tiene ciclos, hay ciclos económicos, Uh-huh. donde tenés picos y donde tenés mesetas y donde tenés valles. Esto es así, porque está históricamente estudiado, es así. Recuerdo Ahora, que Bernardo Dickstein, otro amigo de la casa, siempre cita a Juan Carlos Pontantiero sí, del empate hegemónico, hablando del claro, empate hegemónico. ¿Tiene que ver con esto? Ahora, sí, esto que decía Dal Poyetto, ¿no? De los indicadores que teníamos en el 2015. Es como dice Marcelo, que siempre Argentina se está mejor hoy de lo que vamos a estar mañana, ¿o tiene que ver con ciertas políticas económicas? No, tiene que ver con políticas económicas. Sí o sí tiene que ver con políticas económicas. Por eso te decía también lo de la pobreza. Y está relacionado con esto, ¿no? Hay políticas económicas para tratar de distribuir la riqueza, ¿sí? Mejorar el salario, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, generar más empleo, generar promociones para pequeña y mediana empresa, para la pequeña y mediana industria, y hay otras políticas que van para la acumulación de riqueza en unos pocos, para esa, digamos, esos sectores concentrados, que justamente lo que hacen es romper con esto, ¿no? Con esta distribución que uno puede llegar a plantear. Creo que es necesario comenzar digamos, a modificar varias cuestiones. Yo lo hablaba hace mucho tiempo, lo vengo planteando: reforma impositiva general, una reforma de la ley de entidades financieras que viene del 77, una reforma judicial también que es necesaria, ¿y por qué lo digo necesario? Porque muchos de esos sectores judiciales han frenado decretos que iban para favorecer a la población, digamos. Entonces, creo que faltan reformas, y creo que esas reformas son necesarias para también acompañar con un plan de estabilidad de mediano y hasta de largo plazo. Hoy no tenemos un plan de estabilidad de mediano y largo plazo, y no he escuchado a ninguno de los candidatos decir, che, vamos a plantear un plan de estabilidad que vamos a atender hacia este lugar. No, son para tapar baches, Uh-huh. son medidas para tapar baches, son medidas electoralistas que muchas son imposibles de aplicarlas, pero creo que hoy es necesario eso, digamos, ¿no? Ajá. Recuerdo, Rubén también supo plantear la necesidad de una Junta Nacional de Granos. Claro, también. exactamente. ¿Estás de acuerdo con todo eso? No, para nada. Para nada. No, la riqueza no se crea dividiéndola, ¿no? Hay que multiplicarla. Para eso hay que generar los incentivos para que la gente, o sea, como te decía antes, ¿no? Para que la persona que está trabajando en un barrio ahora de Resistencia, nos está escuchando, cuando vaya a comprar algo, deje de pagar ese IVA del 21%, ¿sí? Que hoy te lo dan en cuotas, pero tenés que estar en la lista selecta, digamos. Alguien que está en Buenos Aires decide quién va a recibir ese 18.000 pesos o no.
¿no? Nosotros tenemos que eliminar todas esas arbitrariedades que hay en la economía. Ajá. ¿No te parece que es general porque se establece como parámetro el que cobra menos de 700.000 pesos y tenés que estar en blanco? El problema es qué pasa si no estás en blanco, ¿no? Si no tenés un cobro con tarjeta de débito. Mira, conozco gente que es monotributista, o sea, una persona, por ejemplo, que trabaja en relación de dependencia medio tiempo, que no le alcanza para vivir y tiene que hacer otras actividades, o sea, y está en un monotributo categoría B, por ejemplo, y no está en la lista de devolución de IVA, ¿entendés? Entonces, hay que eliminar todas esas arbitrariedades, hay que eliminar, nosotros tenemos un sistema impositivo perverso, o sea, el sistema impositivo está hecho para que vos trabajes en negro, ¿sí? Hoy cuando tu negocio empieza a levantarse, llega un momento que te cortan la cabeza. Ajá. ¿Coincidís, Marcelo, con aquellos que dicen que Argentina tiene la mayor presión fiscal del mundo o que está en el tope de gama en cuanto a ese aspecto? No me gusta hablar de presión fiscal como la miden, digamos, de que hacen, por ejemplo, recaudación sobre PBI, ¿sí? Sino que mirar la cantidad de impuestos que tenemos, ¿sí? A nivel nacional, más de 100 impuestos, que hacen imposible que vos puedas crear una empresa. O sea, para salir de la pobreza hay que producir. Y para producir necesitamos atraer inversiones. Nadie va a atraer inversiones en Argentina si no puede ganar dinero. Bueno, pero ahí, Rubén, muchas veces que lo hemos discutido incluso acá también, en cuanto a que, por ejemplo, la idea primaria de Mauricio Macri era que venga la lluvia de inversiones, pero la lluvia de inversiones que vinieron fueron las especulativas. ¿No considerás, Marcelo, Rubén, lo consideran que eso puede llegar a pasarnos otra vez? Y el tema es que muchas veces los empresarios lo que reclaman es competitividad, y muchas veces la competitividad la explican desde la mirada empresarial en la reducción del costo salarial. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Mira, las especulaciones financieras hay, digamos, en la medida en que haya terreno, por ejemplo, lo que vos decías, ¿no? El gobierno en aquel entonces tomaba mucha deuda, ¿para qué? Para financiar el gasto, ¿no? Entonces, mientras que podían pagar esos que le estaban prestando, se mantenía la especulación. Cuando se dieron cuenta de que esto no se iba a arreglar, se empezaron a ir. El capital es así, o sea, si ven que vos no, si yo te presto dinero, vos me decís, mira, préstame voy a hacer unos arreglos, pero voy a cobrar unos trabajos dentro de unos meses y te voy a pagar, y bueno, yo te voy prestando, pero vos me vas devolviendo a poquito. Ahora, cuando yo veo que vos dejaste de trabajar, te dejo de prestar. Bueno, lo mismo pasa. Es una lógica sencilla, digamos, ¿Rubén? No coincido. De hecho, Marcelo dice para financiar el gasto. No, fue para financiar la fuga, digamos. O sea, cuando vos desregulás, apenas asume Mauricio Macri en 2016, lo que hace es desregular la cuenta capital y financiera. Si vos desregulás la cuenta capital financiera, vos le permitís a todos los sectores especuladores externos entrar y salir libremente de la Argentina, digamos. Se crea en ese momento todo un mecanismo que vos invertías, el EVAC, entre otras herramientas financieras, que te pagaban casi el 100, el 200%, digamos, de tasa. Entonces vos lo que hacías era, venías, invertías, cambiabas los dólares por pesos, invertías en el EVAC, cambiabas los dólares, cambiabas por dólares los intereses y las llevabas afuera. Entonces, se hizo un mecanismo que vos ibas financiando esa fuga de capitales hasta el 2018. 2018, ¿qué es lo que hace? Bueno, Mauricio Macri no puede financiar más esa fuga con, recursos genuinos y llama al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le dice, bueno, yo te voy a dar 57.100 millones de dólares, 57.100 millones de dólares, algo que es imposible y que nosotros no hemos visto un dólar. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, destinarlo vos una parte para tu campaña, la otra parte para financiar esta parte que te quedó a vos de los acreedores extranjeros. Entonces se siguió financiando la fuga. Hoy tenemos un gran problema que es el Fondo Monetario Internacional y que tenemos que decirlo, digamos. O sea, no hemos visto un dólar en esa época, no lo hemos visto ahora tampoco. Y hoy tenemos que pagar esa deuda, digamos, multimillonaria, todos los argentinos y argentinas. Entonces creo que una cosa es deuda, porque yo lo que digo es, tomar deuda no está mal. Ahora, el tema es para qué la destinás. Si vos la destinás
para inversiones, ¿sí? Inversiones en general, puede ser obra pública, puede ser educación, salud, vivienda, trabajo, es una buena toma de deuda. Ahora, si vos tomás deuda para financiar fuga de capitales, esos recursos no te quedan en la Argentina, se van al extranjero, pero a vos te queda esa deuda por pagar, ¿no? Ajá, tomamos prácticamente 45.000 millones de dólares ante el Fondo Monetario Internacional, Marcelo, ¿para que se la fugue? Bueno, yo no estoy de acuerdo con el concepto de fuga en sí, ¿no? Que es algo que se utiliza para definir esto de que, bueno, salen los capitales, ¿no? Pero el capital es privado, o sea, tiene todo el derecho de moverse hacia donde quiera. El tema es que acá lo que se genera es que los gobiernos generalmente emiten, ¿sí?, para financiar el gasto. Ya sea, el gobierno tiene varias formas de financiarse: con impuestos, con deuda o imprimiendo billetes, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina? Generalmente, por ejemplo, en el gobierno de Macri no se bajaron los impuestos, como decían. Entonces, el gasto empezó a aumentar. Acordate que tuviste la reparación histórica, el boom de la obra pública siguieron aumentando los planes, o sea, el gasto siguió creciendo. En consecuencia, el déficit fue altísimo y eso se financiaba con deuda interna y externa y con emisión monetaria. Entonces, los capitales, como decía Rubén, entraban y le financiaban al gobierno, cobraron una tasa alta. Cuando se dieron cuenta de que eso no iba, cambiaron sus pesos por dólares y se fueron. Ahora, ¿por qué se da el salto devaluatorio? Porque vos tenés una gran cantidad de pesos que lo estuviste emitiendo constantemente para financiar el gasto público, ¿entendés? Si vos solamente lo hacías con impuestos o con deuda, es difícil que tengas un salto del tipo de cambio tan alto como el que siempre vemos en Argentina. Lo que pasa es que vos tenés ahí este Banco Central que está emitiendo constantemente, o sea, desde el 45 hasta el 2021 tenemos una inflación promedio, o sea, un aumento de precios promedio del 62% anual, ¿sí? Eso es porque tenemos liberado esa canilla para financiar gastos. O sea, el gobierno de turno no le tiene que pedir permiso a nadie para emitir pesos. Solamente le llama al presidente del Banco Central, mándame pesos y lo hace. ¿Está de acuerdo con terminar con el Banco Central? Porque el planteo de Milei es: terminamos con el Banco Central y se termina el problema de la emisión. ¿Compartís esa mirada? Completamente. No, qué contradicción, ¿no, Marce? Escucharlo a Marce, tener una consultora y decir que tiene que eliminar el Banco Central. O sea, hay una contradicción en sí misma. Primero que todo, el Banco Central todas las operaciones que nosotros hacemos, estamos cubiertos en un sistema financiero. El sistema financiero está, digamos, dividido en familias, en bancos y en Estado, ¿sí? Ese sistema financiero, a la vez, esos bancos son bancos comerciales. Por lo tanto, yo no coincido en eliminar el Banco Central. Si eliminás el Banco Central, vos perdés todo tipo de independencia económica. Si no existiera el Banco Central, ¿cómo vos? Por eso está relacionado con la dolarización que plantea Milei, digamos. O sea, vos para llevar adelante la dolarización necesitas explotar el Banco Central como lo plantea, digamos. ¿Por qué? Porque dolarizar la economía significa sacar todos los pesos que hay y cambiarlos por dólares. ¿Quién emite dólares? El Tesoro de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos. Exactamente. Ahora, pregunto, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una emergencia climática, una emergencia agropecuaria, ganadera? Nosotros vamos a tener que pedirle a Estados Unidos que nos mande dólares para hacer frente a esa emergencia. Hoy tenemos el Banco Central, que está bien, lo que dice Marce es la emisión produce inflación. No, es un mito, digamos, eso es un mito. Pero, o sea, ¿por qué? Porque la emisión hoy te permite a vos, por lo menos, asistir en esas emergencias. Si no existiera el Banco Central, de nuevo, necesitaríamos pedirle permiso a Estados Unidos y Estados Unidos te diría: no, yo no te voy a prestar, o te presto a una tasa usuraria, digamos. Ahora, vamos a abultar el endeudamiento, no vamos a poder asistir las emergencias a los sectores desfavorecidos, que pueden ser los agropecuarios, puede ser la economía, las pequeñas y medianas empresas, la pequeña y mediana industria,
y no vamos a resolver nada, digamos. Ajá, para- Entonces no resuelve, la dolarización no resuelve el tema inflacionario. Ajá. Acá lo que plantean es que la dolarización va a venir a, digamos, como a resolver todos los problemas inflacionarios. No es así, no ha funcionado en Ecuador, no ha funcionado en El Salvador, ha generado más pobreza de la que hay, más inflación, más endeudamiento, y hoy tenés, digamos, una crisis económica abismal, digamos. En esos Estados lugares. Unidos le da la maquinita, por ejemplo, si la Reserva Federal considera, ¿le da el gasto público Sí, también? sí, sí. Exactamente, por eso te digo, decir que en Argentina nomás suceden estas cosas, la verdad que es una burda mentira y un mito, porque los países más desarrollados también emiten, también asisten a los estados cuando necesitan. Tiene que ver y no se emite porque sí, o sea, no se emite a mansalva. Vos tenés hoy el Banco Central tiene la Carta Orgánica, digamos, uno de los artículos establece de mantener la moneda local, estabilidad macroeconómica y microeconómica, por lo tanto no es que emitís porque sí, vos tenés digamos, un plan dentro del Banco Central. Entonces, creo que hay que romper con esos mitos, me Ajá, parece, ¿no? Marcelo, hacías gesto de contrariedad cuando cuestionaba a Rubén a la dolarización, lo que me infiere a pensar a que estás de acuerdo con la dolarización. Sí, no solo que estoy de acuerdo, sino que quiero decirle unas cosas, digamos, a Rubén, que la dolarización fue un éxito en Ecuador, en Salvador, en Panamá. Es irrompible la dolarización. Ni siquiera Correa la pudo romper, ¿sí? Que es un personaje de la izquierda, digamos, latinoamericana. 45% de pobreza en la Ecuador. pobreza viene descendiendo desde la dolarización. Entonces ¿sí? estamos mirando datos distintos, digamos, porque la verdad que en Ecuador 45% de pobreza, gente durmiendo en las calles, inflación sostenida no hay y por inflación, supuesto, y no hay inflación, supuesto que no hay acumulación inflación. en unos pocos, ¿no? No hay inflación, ¿no? No tenemos la inflación que tenemos acá en Argentina, tenemos 1, 2% de inflación. En Panamá, en Salvador también. No solo eso, también hicieron que, digamos, lo que decía también Rubén, digamos, es que ¿por qué es bueno tener el Banco Central? Porque en situaciones negativas vas a poder emitir para socavar, digamos, para ayudar a la situación económica. Bueno, Eso no es así. Lo hace Estados Unidos, dice Rubén. Pero lo que pasa es que, Roberto, la gente en Argentina, cuando la cosa está mal, no demanda pesos, demanda dólares. ¿Qué pasó el año pasado con la sequía? ¿Dónde fuimos a parar nosotros? Sí, ¿no se puede hacer una ¿Dónde moneda fuimos a parar? fuerte? ¿Dónde ¿No- fuimos a ¿No parar? podemos tener una moneda fuerte propia o Pará. latinoamericana? ¿Pero dónde fuimos a parar el año pasado con la sequía? ¿A dónde fuimos a parar? Al Fondo Monetario de nuevo, a renegociar, estuvimos... O sea, la Argentina... ¿Pero no era algo atendible si sufrimos, como dice el gobierno, que una pérdida de recaudación de 20.000, 25.000 millones de dólares, producto de la sequía más importante de la historia argentina? ¿No era atendible ir a acudir al fondo para decir, che, mirá, observamos porque es una situación extraordinaria lo que nos está pasando? Pero a lo que voy es, no sirve el Banco Central, ¿sí? La actividad económica está en caída por la sequía, o sea, no sirve de amortiguador, es una falacia eso, ¿sí? Es meramente inflacionario, porque la moneda, ¿qué pasa con la moneda, digamos? O sea, es como un producto que si vos no querés y te están ofreciendo más, ¿qué vas a hacer? ¿La repudias? Tratás de sacártela de encima. Y es lo que estamos viendo, por eso tenemos este crecimiento permanente de los precios, ¿no? La gente cuando ve, no, mirá, están imprimiendo más peso, la gente no quiere más peso, entonces cada vez más rápido, fíjate lo que pasó esta semana, ¿no? Con el dólar, empezó a subir fuertemente. O casualidad, se empezaron a monetizar todos los créditos blandos. ¿Qué dólar empezó a subir? El dólar contado con liquidación, el dólar blue. ¿El dólar blue qué es? ¿Vos sabés cuánto son las transacciones en ese mercado? Nadie sabe, porque no están Entonces registrados. es puramente especulador. O sea, yo puedo decir mañana me levanto y digo, sale 900 pesos y le pongo 900 Pero es pesos. como ir a comprar un ¿O kilo no? de papa, ¿entendés? Pero, el verdulero de la esquina te va a vender el kilo de papa al precio que está en el barrio. Bueno. Lo mismo pasa con el dólar. Es una referencia, ¿no? No puedes decir... Un dólar ilegal, o sea, en Argentina nomás pasa esto, ¿no? Donde un dólar ilegal que está por fuera de todos los controles,
Pero pasa te porque marca. hay demasiados Imagínate controles. llevar adelante la dolarización, ¿sí? Es totalmente factible la dolarización. Porque tenés dos formas de llevar adelante la dolarización. O endeudamiento, que endeudamiento no vas a poder tener porque ya tenemos al Fondo Monetario Internacional, o sea, tenés cerrado todos el mercado financiero está cerrado. Y por el otro lado, devaluación. Ahora, si vos haces un cálculo, Marce, el tipo de cambio tendría que estar 3.600 pesos. Ahora, eso no es así. Bueno, no es ¿cómo así. calculás? Claro, Quiero saber cómo calculás. No es así ¿Cómo porque calculás? ya debería estar en ese precio si fuera así. No, porque no estamos ¿entendés? dolarizados. Y no, porque claramente no estamos dolarizados. Si dolarizás, tenés que vas a cubrir tener pesos, todo. no por vas eso, a tener tipo de cambio. Pero tenés que cubrir toda la Ya base desapareció monetaria. el peso. Tenés que cubrir toda la base monetaria. Tenés que cubrir todos los pasivos. Tenés que cubrir todos los contratos de pasivos. Y eso, en general, te suma 23.000 millones. ¿Sí? Si a eso vos lo dividís por la reserva que hoy tenés, eso te da un tipo de cambio de 3.600 pesos. Imagínate Pero eso vos. es erróneo. ¿Cómo ¿Por lo qué? calculás? Porque lo que vos haces es dividir todo el pasivo por el activo más líquido que tiene. Ujú. ¿No? Es como una liquidación de una empresa. ¿Cuánto Entonces, tenés hoy? No, ese no es el cálculo. Lo que nosotros vamos con la dolarización es a una reestructuración de pasivos, ¿sí? Por ejemplo, lo que él dice, bueno, van a ir todos y le voy a dividir, le voy a repartir lo poco que tengo. No, pero eso no va a ser así porque no estoy por cerrar, digamos, no es que voy a dejar de pagar todas las otras deudas. Lo que se va a hacer es, por ejemplo, la base monetaria, que es todos los pesos que están en circulación, representan solamente el 13% de los pasivos del Banco Central, ¿sí? Pero el Banco Central tiene una gran masa de activos, ¿sí? Que son títulos públicos. Entonces, vos podés, lo que se plantea ahora es armar un fideicomiso en el exterior donde vos ponés en garantía esos títulos públicos y obviamente no es tomar una deuda común y corriente, vos estás tomando deuda contra un activo subyacente. Entonces, te entra, por ejemplo, te puede entrar dinero, ponerle que hoy sean con 17.000 millones y vos necesitas 4.000 nomás para cambiar toda la base monetaria. ¿Entendés? Ajá, entiendo. Ahora, Marcelo... Y sí. después tenés los depósitos que tenés la gente que todavía no sacó los depósitos. Si no sacó los depósitos ahora, que le vienen perdiendo contra la inflación permanentemente, si vos le vas a decir, mirá, te voy a cambiar por depósitos en dólares, ¿qué va a hacer la gente? Rápidamente va a correr y va a decir, sí, lo dejo ahí. Un plan Bonex están No, el plan Bonex es otra cosa. Porque y está sacando de después, circulación. después tenés la cambiándole por deuda. un bono. No, después tenés la deuda de los bancos con el Banco Central. O sea, digamos, lo que tiene el Banco Central con ellos. O sea, hay que reestructurar esa deuda que es un problema que se viene acumulando desde la salida de la convertibilidad. Y es la bola, antes hablaban de la bola de las LELIQ, ahora no hablan de la bola de la LELIQ, ¿no? También. Sí. Y es una deuda que hay que reestructurar. Hay que reestructurar, pero hay un montón de factores que se pueden discutir, Rubén y Marcelo, en relación a esto. Por ejemplo, leía que el Fondo Monetario Internacional está diciendo abiertamente que no hay campo, no hay lugar, que no es recomendable la dolarización. Eso por un lado. Horacio Rosati, el titular de la Corte Suprema de Justicia, dijo dolarizar es anticonstitucional. Por otro lado, distintos economistas del campo ortodoxo, Marcelo, hicieron una solicitada la semana pasada o hace un par de semanas diciendo dolarizar es un error, de ninguna forma se puede dolarizar la economía argentina. ¿No son muchos los sectores que van alertando, advirtiendo que es nociva o puede llegar a resultar nociva la dolarización de nuestro país? Porque casi no hay voces a favor, Sí. Incluso gente del propio palo económico de Javier Milei plantean bastante dudas en relación a la dolarización. Hay contradicciones dentro del propio equipo económico de Javier Milei en torno a esto. No creo. Mira, por un lado lo que dijo el presidente de la Corte es una falacia total. O sea, la Constitución no dice que la moneda, lo que dice el artículo 75, inciso 19, es que el Estado Nacional tiene que preservar el valor de la moneda. Fíjate,
Parece que recién se enteró de ese inciso de la Constitución porque la vienen destruyendo desde la salida de la convertibilidad. De todas formas fue taxativo Rosati, diciendo... Y el artículo 126 de la Constitución dice que el Ejecutivo Nacional, digamos, el Gobierno Nacional tiene el poder de emitir moneda, acuñar moneda, pero no es una obligación, ¿entendés? Entonces eso no es así. Y por otro lado, él estaría adelantando su opinión, lo cual no le va a permitir votar si en algún momento llegase a ocurrir, tienen que llegar a la Corte, ¿no? Y después por el respecto de los colegas, digamos, si vos analizás, si tenés la carta ahí, vas a encontrar que hay contradicciones en la misma carta. Hasta Broda firmó esa carta, que supo ser en su momento maestro de Javier Milei. Pero es keynesiano. ¿Broda es keynesiano, Rubén? Para mí no, pero bueno. ¿No? Sí, imagínate que se lo dijo, ¿cómo es? En un día estuvieron Broda y Milei en la tele y le dijo, bueno, cuando él le criticó a Keynes, dijo, para mí fue el mejor economista de toda la historia, pero él dice que está equivocado. Dice. No por eso significa que sea keynesiano. Claro, ahora Kachanowski también cuestionó esto, y Kachanowski es un liberal, o Kachanowski es zurdo también. ¿Vos qué pensás? No, pero Kachanowski estuvo con la reta, digamos, o sea, el sobrino de Kachanowski escribió el libro Dolarización. Bueno, ahora que el Fondo Monetario Internacional salga a decir, no, Argentina es un error que dolarice, y uno se pregunta, ¿de dónde va a sacar los dólares Javier Milei en el caso de que sigan la postura de dolarizar? Yo también me pregunto eso, y por eso decía yo... Pero sí te expliqué. Endeudamiento... No sé, con el fideicomiso. Fideicomiso en el extranjero. No sé cómo va a estar financiado ese fideicomiso. Pones en garantía los activos que tiene el Banco Central, ¿sí? Los títulos públicos, que hoy es el 61% de sus activos. ¿No entregamos la soberanía económica con eso? ¿Por qué? Y pregunto porque si, por ejemplo, dependemos de un fideicomiso en el exterior, nos quedamos sin moneda, no vamos a tener moneda. Y uno dice, mira cómo nos está yendo con nuestra moneda. No, bueno, pero no se podría hacer una moneda. Tiro este disparador que se me ocurre ahora. No tenemos Banco Central tampoco. No tenemos Banco Central. Dependemos Gracias a Dios. Dependeríamos de la Reserva Federal de Estados Unidos, cosa que es curiosa. Una economía argentina, pero después voy a preguntar cuáles serían las consecuencias. Está bien, supongamos en el mejor de los casos que se termina el problema inflacionario con la dolarización. Pero, por ejemplo, la industrialización no se socavaría con la dolarización como ocurrió en el 2001. No tendríamos, como en la década del 90, desocupación de 2 dígitos, 20%, por ejemplo, de desocupación, con el tema de tenemos controlada la inflación, pero la economía en términos generales se termina destruyendo, la industria nacional se termina destruyendo, pero eso lo dejo para después, sino que pregunto en relación al tema de cuando se habla de dolarización. No se puede, por ejemplo, tomar como ejemplo a la hora de estabilizar la economía lo que se trató de hacer con el Plan Austral, y escuchaba hace poco un economista israelí que decía, nosotros prácticamente que copiamos el Plan Austral, pero en Argentina no funcionó porque no hubo consensos. En Israel sí lo hubo. Ahora, ¿no podemos hacer un plan tipo Austral, fortalecer una moneda propia y que haya acuerdos, consensos políticos para que funcione 20, 30, 50 años? Pero tuvimos la convertibilidad, que fue el mejor plan de estabilización, y lo hicimos volar en 10 años, ¿entendés? Una regla monetaria te va a arreglar la cuestión de inflación, ¿sí? O sea, por ejemplo, viene la dolarización, va a arreglar esto, vamos a cortar de cuajo con el aumento de los precios. Ahora, no va a ser el milagro económico. Nosotros tenemos problemas fiscales. Tenemos problemas de competitividad, eso te genera problemas de competitividad. Tenemos regulaciones, tenemos una economía totalmente cerrada. O sea, hay muchísimas aristas que nos están empobreciendo. La cuestión inflacionaria es solo una. Solo una. Ajá. Rubén, ¿tenemos una economía cerrada o eso es un mito? No, para mí no. No. De hecho, puede ser regulada, ¿sí? Que está en contra de todas las regulaciones, porque claro, le quiere dejar todo al mercado. Ahora, ¿el mercado te resuelve realmente
Porque acá es una dicotomía, Estado versus mercado. Es así, digamos. Pero fíjate esto, Entonces, una rueda en Argentina te sale 4, con el valor de una rueda, pagas 4 en Paraguay. Decime si no, eso no es una economía cerrada. O sea, la persona que tiene un auto, en vez de comprarse otras cosas con esas 3 ruedas que pagó de más, ¿entendés? Se están yendo para algunos pocos que pueden comercializar acá, que el gobierno no deja que importen. O sea, porque nosotros tranquilamente podríamos importar de cualquier parte del mundo, pero tenés que gastar 3 ruedas más por cuestiones regulatorias. sí, o sea, lo que está planteando Marcelo es volver a los 90, digamos, ¿sí? Donde vos tenés una economía sin regulaciones y donde tenés todos los sectores, todo importar de todos lados del mundo, romper con la industria nacional. Y nada, me imagino la silla, digamos, ¿sí? La propaganda de la silla, digamos. Eso fue durante la dictadura militar, ¿no? Que se destruía. ¿Vos la dónde industria vas a nacional. comprar? ¿Dónde vas a comprar? ¿Dónde te venden más caro o donde te venden más barato? Pero volviendo al tema, tanto Rubén Cerrulla, economista heterodoxo, como Marcelo Lescano, economista liberal, han desplegado distintas teorías respecto de cómo sale nuestro país en relación a esta encrucijada económica, especialmente marcada por el proceso inflacionario. Pero te preguntaba, Marcelo, en cuanto a una política que puede llegar a funcionar con la dolarización para enfrentar a la inflación, pero esto no puede socavar la industria nacional, no puede generar, como dijo hace poco un economista ecuatoriano, nosotros no tenemos prácticamente inflación, pero no tenemos industria nacional, no tenemos cobertura en salud, la salud pública es inexistente en Ecuador, no tenemos la educación pública, y durante la pandemia, por ejemplo, ocurrió en Ecuador, en donde no teníamos asistencia médica y ocurrían que los muertos estaban en la calle y no había posibilidad ni siquiera de enterrarlos. ¿No nos puede pasar eso con una dolarización? No, eso tiene que ver con una cuestión de administración del Estado, ¿no? Y del estado de bienestar, que en Argentina está en crisis el estado de bienestar. Nuestra salud pública funciona muy mal. Si vos te vas al hospital de acá, tenés que esperar 4 horas en la guardia para que te atiendan. Si vos te vas a la escuela pública, los chicos cada vez salen peor en las pruebas aprender y demás. O sea, no, los chicos poco aprenden en las escuelas. O sea, tenemos un sistema de bienestar que no funciona en Argentina, pero que cuesta muchísimo, ¿sí? Ajá, y con la dolarización ese estado de bienestar, ¿no puede empeorar aún más como lo ha hecho en Ecuador? No, la dolarización es un instrumento monetario únicamente, ¿sí? Lo otro es administración del Estado, ¿sí? Con la dolarización vos vas a eliminar el problema inflacionario y todo el resto, digamos, de lo que vos planteabas va a quedar a cómo se administra el Estado, ¿sí? ¿Cuáles son los incentivos para que la gente que está en esos sectores mejoren su prestación de servicios? Vos sabés que lo escuchaba en relación a esto, Marcelo y Rubén, lo escuchaba hace poco, en las últimas semanas, a Milei cuando aseguraba que si él implementa la dolarización, iba a ser tomando el valor de mercado que tiene el dólar, y hablaba de 730 pesos. ¿Un dólar? 730 pesos. ¿No implica eso, Marcelo y Rubén, una devaluación del 100% ya, desde el vamos? Y se sabe el efecto que tiene la devaluación, ni hablar del 100% en la economía de bolsillo de nuestro país. ¿No es reconocer una brutal devaluación? Sí, exactamente. O sea, brutal devaluación en algunos sectores, ¿no? Hay sectores que están al dólar oficial atado, como la nafta, por ejemplo, que vos podés comprar un litro de nafta al dólar oficial, pero si vos te vas a comprar otros productos, no están al dólar oficial. La leche, todos esos productos que son libres, digamos, ¿no? De una economía libre, están por el dólar blue, ¿sí? ¿Cuánto sale un kilo de azúcar hoy en Argentina? Sale como 1.000 pesos, ¿sí? Ahora, no nos puede llegar a incendiar la economía si generó lo que generó el 21% de devaluación que hizo Sergio Massa tras el resultado de las primarias nacionales.
una devaluación del 100%, ¿no podría hacer estragos en la economía argentina? Sí, directamente. Todas las devaluaciones tienen un efecto directo sobre los precios. Muchos de los insumos de los alimentos que nosotros consumimos a diario están dolarizados. Por lo tanto, y sobre todo los que forman parte de la canasta básica. Entonces, una devaluación, y yo creo que te quedas corto, Roberto, más del 100%, eso implicaría terminar en una hiperinflación. O sea que lo que nos muestra y lo que nos viene a traer la dolarización como estabilidad inflacionaria terminaría en una hiperinflación. O sea, de vuelta, favoreciendo solamente a un sector, porque a ese sector concentrado, digamos, por supuesto que va a salir favorecido. Ahora, los sectores medios y bajos, del trabajador, de la trabajadora, que día a día sale a trabajar, es el que más lo va a perjudicar, digamos. O sea, va a tener una licuación de su poder adquisitivo. Eso es así, digamos. Ahora, compartís con lo que dice Rubén, no hay una licuación de los salarios, del poder adquisitivo de los salarios con una devaluación de más del 100% desde el vamos que va a hacer Javier Milei, si toma 730 el valor del dólar para trasladarlo. Como te decía, hay productos que están todavía atados al dólar oficial, pero la mayoría se rigen por el dólar libre, ¿entendés? O sea, vas a ver en sectores que están, digamos, que están regulados, son los que se van a ajustar, ¿no? Pero todo se indexa en la economía, ¿sí? O sea, después también tiene que subir el salario, suben todo, digamos, ¿no? Acordate, justamente es por tener una mala moneda que es lo que está pasando, porque es la unidad de cuenta la que está fallando, es el peso el que está fallando, por eso hay que eliminarlo, ¿no? Eliminar el peso, suena fuerte, Qué Marcelo, suena fuerte, Rubén, pero hay un proyecto que está dando vueltas desde hace un tiempo de hacer una moneda latinoamericana, o por lo menos entre Brasil, Argentina y algún que otro país del Mercosur, que es la moneda sur, justamente. ¿No considerás ahí una alternativa que puede tener como salida a nuestro país para fortalecer una moneda propia? Todo lo que implique, digamos, restricciones para el financiamiento libre del Estado a través de la emisión de moneda es positivo. Ajá, ¿nos ponemos de acuerdo en una moneda sur? Ahí en miradas tan Sí, antagónicas. Sí, están las restricciones, ¿no? Para que no emitan todos los días. Yo por supuesto estoy a favor, y no sé por qué tanto le molesta la emisión, digamos, porque encima como si lo tiran como si fuera que los bancos emiten libremente, digamos. O sea, hablan de dolarización, pero Estados Unidos sigue emitiendo, digamos, sigue dando a la maquinita. Exacto. Entonces estamos de acuerdo en eso, que Estados Unidos también emite. También, por eso. No es la panacea la dolarización, ojo, hay otros sistemas monetarios mejores, pero ¿cuál, es por ejemplo, el más fácil para implementarlo. ¿Cuál, por ejemplo, otros sistemas monetarios mejores? ¿Cuáles? El patrón oro puro. Ajá. ¿Y cómo serían ahí las transacciones? En oro. Pero es, o sea, en este contexto es algo imposible de implementarlo, digamos. O sea, sí. Tanto eso como la dolarización es imposible, o sea. La dolarización sí es posible. Ajá. Y lo que decía, hablando de Capitanich, él tiró una propuesta, recuerdo le hacíamos una consulta y desde hace tiempo que viene insistiendo con una moneda digital de curso legal. ¿Es eso viable? ¿Puede llegar a eso a ser una salida? Recuerdo también Carlos de los Santos hablaba del PAD, peso argentino digital. Datelli también habló. Ajá, Datelli, distintos economistas. ¿Puede darse una salida a través de un peso argentino digital? Pero si lo van a emitir de la misma forma que emiten el peso de papel, va a terminar igual. No, pero termina, por ejemplo, hay un montón de dinero en negro, eso lo explicaba Carlos de los Santos, creo que Capitanich iba en ese sentido. Ellos también quieren aumentar la recaudación con claro, eso. Y todo lo que, por ejemplo, ahora mucha gente pagando por Mercado Pago, por ejemplo, que hace transacciones digitales, se transparentaría la cuestión y decía, ya no habría dinero en negro circulante. Vos, por ejemplo, le pagarías a eliminar el peso de billete. Pero ellos están pensando en la recaudación, Roberto, no están pensando en que no haya inflación. Ajá. Ellos quieren bancarizar todo.
Bien, se bancariza todo, pero no tenés más recaudación ahí que si lo distribuís mejor, frenás con la emisión dentro de la medida de lo posible, tenés superávit fiscal. ¿No se podría tener algo positivo que podría ser mucho mejor incluso que la dolarización? Pero son cosas distintas porque A la cuestión fiscal, fíjate, antes de la sequía tuvimos exportaciones récord. O sea, el precio de la soja, el precio del petróleo, todas las cosas que exportan a Argentina están por las nubes. Entonces, el gasto es muy flexible para subir, pero inflexible para bajar. Entonces, cuando bajan la recaudación, el gasto queda en las nubes y se generan esos problemas. O sea, el gobierno gasta un 25% más de lo que le ingresa. Entonces, como cualquier economía, va a reventar por el aire, ¿entendés? O sea, no puede haber un Estado que siga gastando permanentemente en la forma que lo viene haciendo. O sea, por eso no aguanta la deuda. Fíjate ¿qué pensaba Guzmán? Que tenía que endeudarte en pesos. Pero llegó un momento, no te prestamos más, estás muy endeudado y terminó. Bueno, el tema, como decía... No coincido, porque para mí no es un gasto, es una inversión pública. De hecho, la educación, la vivienda, el trabajo, los programas Progresar, el programa Conectar Igualdad, la asignación universal por hijo, salud, ¿sí? Que hay médicos y médicas que podemos debatir cuánto cobran o no, pero que están cubiertos. Si no existiera un sistema público, realmente no sé dónde iríamos a parar, ¿no? La educación pública, la verdad que todos y todas hemos caído en la educación pública. ¿Cómo íbamos a hacer si nuestros padres no tenían para pagarnos? Como plantean, digamos, de privatizar la educación, privatizar la salud. ¿Cómo íbamos a hacer? O sea, solamente iban a poder acceder a la educación unos pocos y no todos. Entonces creo que también por eso reitero este debate. El mercado te viene a solucionar esos problemas que hoy el Estado por ahí no te puede brindar, o es mejor tener o debatir hacia adentro un Estado más eficiente, si se quiere, más controlador para que se cumplan las cosas. Yo creo que es por ahí el camino, y no el mercado. El mercado, siempre el mercado, ¿qué es lo que va a querer? Va a querer ganancias. Él lo decía, Marce lo decía, riqueza, ¿sí? Ahora, privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar la obra pública, etcétera, lo que van a querer las empresas que vienen es ganar más, y te van a cobrar a vos más. Entonces, realmente la gente va a poder, en este marco donde viene Puchito peleándola, va a poder pagar una educación privada, va a poder pagar una salud privada. Realmente eso creo que es el debate presente y futuro también, ¿no? En cuanto a lo que está marcando Rubén, Marcelo, ¿no es riesgoso dejar todo en manos del libre mercado y que el Estado sea un jugador casi de reparto, casi secundario? ¿No es un riesgo? ¿No es la riqueza lo que quiere el mercado y no le importa el cómo? ¿Qué es el antónimo de pobreza? Riqueza. Entonces, ¿cómo vas a... ¿Riqueza para quién? ¿Y para quiénes en todo caso, ¿no? ¿Cómo vas a disminuir la pobreza si no aumentas la riqueza? Vos tenés que aumentar la riqueza. ¿Creés en la teoría del derrame entonces? No, la gente... No creo en la teoría del derrame. Yo creo que vos tenés que permitirle a la gente que salga de esa situación que lo está empobreciendo, ¿no? Y como te decía al principio, si el pobre tiene que ir y paga 21% de IVA cuando paga la luz, cuando compra la leche, o sea, le estás matando impuestos. Como te decía antes, también en otra oportunidad, de esos 200.000 pesos que recibe de sueldo de bolsillo, 100.000 se va al Estado. ¿Para qué? Para darle una jubilación dentro de 65 años de 150.000 pesos. ¿Entendés? Claro. Ahora, Marcelo,
no corremos el riesgo de, en el caso de que se implemente la dolarización, de que estalle todo por los aires como estalló en el 2001 cuando la convertibilidad empezó a mostrar que finalmente no tuvo éxito y que terminó fracasando estrepitosamente. Pero la convertibilidad no fracasó por ser 1-1. Uh-huh. La convertibilidad fracasó por otros motivos. Ajá. ¿Sí? ¿Cuáles, Que por ejemplo? Nosotros necesitamos una modificación en el sistema bancario. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese entonces? Recordá que los estados provinciales estaban terriblemente endeudados. Tenían préstamos con los bancos. Los bancos prestaron sin ningún reparo, digamos, a todos los estados provinciales que después no pudieron pagar sus deudas y al final decidieron romper con la convertibilidad para que, digamos, cuidarle a los bancos, digamos, pues los bancos, digamos, dijeron, no te puedo prestar porque le presté a esto, a todos, y no tenían la plata para devolverle a los ahorristas. Entonces tenemos que ir a un sistema bancario que proteja al ahorrista, ¿sí? Y hay que ponerle la cascabel al gato porque los bancos, digamos, no son bebé de pecho y hacen por ahí cualquier cosa con Claro. los ahorros de la gente. Y con la dolarización no van a existir los bancos. ¿No van a existir los bancos? No, porque Sí, los bancos comerciales... claro, ¿cómo que no? Y sin bancos... Si la gente va a ahorrar en dólares. Claro, pero el tema es que sin Banco Central, sin Banco Central, ¿quién le pondría la cascabel al gato si no tenemos Banco Central? Imagínate que él está pidiendo modificación bancaria, digamos, en la ley de bancos, Uh-huh. pero a la vez está diciendo que los bancos se van a encargar de ver qué lo van a hacer con la plata de la gente, digamos. O sea, el esquema está hecho, digamos. Ya lo sufrimos cuando los bancos se hicieron. Los bancos comerciales, ahí también de vuelta, los bancos quieren riqueza. Es decir, esa plata la invierten y generan intereses y con eso van prestando y represtando, etcétera. Ahora, llega un punto donde si vos no le brindás lo que ellos quieren, se van, como pasó. Uh-huh. Y la gente quedó en un corralón, ni siquiera corralito, en un corralón donde no pudieron cobrar y no lo pudieron hacer porque los bancos se fueron. Lo que plantean desde la dolarización, plantean un plan similar al plan Bonex, o sea, darle un documento a la gente que tiene los depósitos en dólares a cobrar, no sé, 10, 20 años, digamos, o sea, No es. realmente es así, digamos. No. Entonces, lo que pasa es que dicen solamente una parte, no dicen la parte completa, digamos. Mira, creo el plan Bonex fue una más, ¿no? Porque en Argentina no expropiaron varias veces a las personas, ¿no? El plan Bonex fue una expropiación, ¿sí? De los ahorros de los depositantes allá a principios de los 90. Como decía Rubén, que le dieron un bonito y se quedaron con los depósitos de la gente. El corralón, hay que aclarar qué fue el corralón. El corralón fue la especificación de los depósitos que lo hizo Duhalde en el 2002, ¿sí? El corralito fue en el 2001, que decían, bueno, vos podés sacar hasta $200 semanales, ¿sí? O sea, todavía estaban en dólares tus depósitos en el banco, pero vos podías sacar de 200. El corralón, que fue a propósito el nombre, para que se confundan con el corralito, fue la especificación asimétrica. Digamos, cuando el dólar valía 4 pesos, te pagaron 1.40. ¿Sí? Una cuestión de semánticas que tienen impacto en la comunicación, ¿no? Entonces, en lo que es la dolarización, se puede hacer tranquilamente, digamos, sin expropiar, ¿sí? Porque va a ser voluntario. ¿Sí? Uh-huh. Lo único que va a hacer es que el gobierno a partir de ahora va a recibir dólares, digamos, ¿no? Se van a empezar a mover en dólares, pero no te van a dolarizar compulsivamente, ¿sí? Ahora, para finalizar, le hago una pregunta a ambos, porque muchos sostienen de que la dolarización en nuestro país va a surgir o se va a necesitar para que ellos simplemente la venta de todo lo que sea empresas públicas, empresas estatales, por ejemplo YPF. De hecho, Milei ya anticipó que le gustaría privatizar YPF. ¿Conviene privatizar YPF en plena explotación, auge de vaca muerta?
No, por supuesto que no. Conviene invertir más. Porque justamente la idea es tener soberanía energética también. De hecho, también mi ley plantea sacar los subsidios. La energía, imagínate vos sacar, en este contexto, sacar los subsidios a la energía. Vamos a pagar entre el 100 y 200% más la devaluación que implicaría la dolarización. O sea, por eso te digo que genera más pobreza, porque tiene una licuación directa en el poder adquisitivo del salario. O sea, es un efecto directo. Hoy necesitamos invertir para tener esa soberanía energética. Creo que es importante que empecemos a pensar como argentinos y argentinas que somos. Nos quieren extranjerizar y no, nunca la extranjerización nos hizo bien. Hoy tenemos que pensar en Argentina. Tenemos que generar las inversiones para explotar nuestros recursos naturales. Tenemos el litio, tenemos vaca muerta. O sea, hoy tenemos los recursos naturales y que son nuestros, ¿sí? Para poder salir de esto y sobre todo para poder comenzar en una independencia económica que es la que todos queremos, digamos, ¿no? Marcelo, ¿estás de acuerdo con privatizar YPF Mira, en pleno auge de vaca muerta? Mira, yo invierto en YPF, o sea, nuestras carteras de inversiones tenemos 2% de inversión en YPF, creemos que YPF está muy barata. Por ejemplo, para tener noción nada más, ¿cómo Sí. se puede invertir? ¿Cualquier persona puede invertir en YPF? Sí, te salen 10.000 pesos una acción, ponele. ¿Una acción, 10.000 pesos? Sí. ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Recomendarías a la gente? Ahí recién sería nuestra, como dice Rubén, porque si no, no es tuya, ¿sí? Porque vos no tenés nada, o sea, es del gobierno en todo caso. Ajá. Cuando vos comprás la acción, ahí sí. ¿Recomendarías comprar acciones de YPF? En nuestra cartera recomendada, de acuerdo al perfil del cliente, tenemos el 2%, ¿sí? De la cartera. Hoy el petróleo representa una oportunidad muy grande. Imagínate, no para de subir. Estamos, como te decía hace un rato, todos los productos que exporta Argentina están en niveles récord a nivel internacional, lo cual es un buen entorno para la Argentina. Si nosotros llegáramos a resolver los problemas de finanzas públicas que hay y permitimos que la gente haga cálculo económico con una moneda estable, esto va a crecer. Vamos a tener los 10 años de crecimiento más grande de la historia argentina. Más latón dice eso. Más latón dice, ¿no? Eso ahora... y entonces, ¿no estás de acuerdo con que se privatice en pleno auge de crecimiento de exportaciones a full? Sí, yo estoy a favor de las privatizaciones. Ajá, pero ¿privatizarías Vaca Muerta y YPF en este marco? No ahora, porque sería como te decía al principio, estarías vendiendo a un precio muy bajo YPF, ¿no? Igual no lo podemos hacer, nadie lo puede hacer porque vamos a un escenario de tercios que nadie va a tener poder político para decir algo así, ¿no? Pero no sería el momento, por lo que te decía, ¿no? Es momento de comprar, para nosotros estamos comprando acciones YPF porque está muy barata. Bien, Marcelo, Rubén, gracias por venir. No vamos a dejarlo esto acá, seguramente lo vamos a invitar de nuevo porque me parece interesante discutir lo económico. Y de hecho, marcábamos que la economía es lo que está marcando las elecciones a nivel nacional, ¿no? Es lo económico lo que está trazando parámetros. Tanto es así que tenemos un economista como candidato a presidente, tenemos a un actual ministro de Economía también como otro de los candidatos a presidente, y Carlos Melconian como una de las figuras prominentes del equipo de Patricia Bullrich. Lo económico, como diría el equipo de Bill Clinton, es la economía, estúpido, lo que va a regir la economía de nuestro país.